Aló, ¿me escuchan bien? Hace, pocos días pensando en esto mismo de que nos juntamos a adorar a nuestro Dios. Yo sé que todos de alguna manera a veces hemos, que no quiero usar palabra incorrecta. Vaya algún músico que nos ha gustado, a lo mejor cuando eran jóvenes, y ¿qué hacen cuando las personas tienen la oportunidad de ir donde, le vamos a decir ídolo, está fea la palabra, pero a un músico que te gusta, ¿no es cierto? Tú vas ahí y lo disfrutas. ¿Saben que esto es mucho mejor que todo eso? Y debemos disfrutarlo porque le ofrecemos la honra, la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre tomo un texto que me gusta mucho, que está en el libro de los Hebreos. Y me encanta por lo que dice ahí, porque dice que nosotros no nos hemos acercado al monte como se acercaron ellos, que humeaba y que les dio miedo, sino a la Jerusalén celestial. Y ahí da una descripción no solo de Dios, de los ángeles, también de los espíritus de los justos hechos perfectos. Digamos que de alguna manera por la fe nos juntamos a todas estas personas a decirle a Dios, santo, santo, santo. Yo no sé, a mí eso me entusiasma, me alucina de saber. Yo, con respecto a las cosas de música, me gusta la música, pero yo siempre digo a Margarita, yo no tolero ya las muchedumbres, así que no iría a un concierto a estar ahí apretado. Pero si tuviera la oportunidad de ir a un concierto en algún lugar así, que no estuviera apretado, a lo mejor iría. Pero cuanto más en esto que estamos adorando a nuestro Dios y que de alguna manera increíble Dios nos ha elegido a nosotros para ser parte de su reino, para ser parte de Él. Y como hemos estado aprendiendo, uno de estos días Él va a venir a buscarnos, nos va a llevar a casa y nos va a mostrar el lugar que Él ha estado preparando para nosotros. Y creo que es la cosa más increíble. Estamos en el capítulo 15 ahora del libro de Apocalipsis y lamentablemente en el capítulo 15 podríamos ponerle por título lo peor está por venir. Digamos, a diferencia de nosotros que se nos hace mención siempre de que las aflicciones que podamos estar viviendo en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, estas personas que están aquí, si no hacen caso, no se olviden que ha habido un mensaje, que ha habido una predicación hasta esta altura para que ellos vengan a Jesús. Han sido los 144,000, han sido los 2 testigos, ha sido un ángel que le han dejado las cosas muy claras para que ellos de verdad tomen la decisión correcta. Y los que están tomando la decisión correcta, ya lo hemos visto, lo vamos a ver, están haciendo lo que deben hacer. Y la gran mayoría, producto de la decisión que ellos tomaron, están muriendo, los están matando. Estamos hablando del futuro, estamos hablando de un tiempo que viene sobre este mundo, ¿no es cierto? Y que es la gran tribulación, separado en tribulación y gran tribulación. A esta altura estamos en la gran tribulación ya donde Satanás, el anticristo y el falso profeta están haciendo lo suyo y están dueños del mundo, están poniendo su mano fuerte sobre los judíos particularmente y sobre todo sistemas religiosos que ellos hubiesen permitido. Ya a esta altura ellos no quieren nada, solamente ellos, Satanás se ha sentado ahí a través del anticristo en ese lugar y están poniendo las cosas muy, muy duras. Entonces, qué tremendo, ¿por qué? Porque a esta altura, vuelvo a reiterar, lo que viene es peor todavía que lo que ellos han estado viviendo. Ahora, particularmente para aquellas personas que no han querido recibir este mensaje, porque lamentablemente muchos a esta altura siguen engañados y van a tener que en algún momento darse cuenta de su engaño y van a tener que lamentarlo, como dice, lo lamentarán todas las personas cuando Jesús venga por segunda vez a a juzgar a las naciones. Entonces, eso, algo importante quiero decirles, no sé si ustedes conocen a Gili Gili. ¿Quién sabe quién es Gili Gili? Ahí hay unas 2. ¿Quién más? A ver de nuevo. ¿Quién sabe quién es Gili Gili? Levanten la mano. Levanten la mano. Ya ese es un canto nuevo que es el canto urbano. Nosotros muchas veces estamos pensando, al menos en lo particular me encantaría vivir en los 70 o los 60. Los hippies eran los hippies ya. No habían más tribus. Hoy día hay una cantidad de tribus, pero hay una tribu muy particular, que son la de los jovencitos. Todos esos jovencitos que usted está viendo en televisión, que aparecen con armas, que aparecen robando automóviles, haciendo portonazo y todo ese tipo de cosas, es una generación muy especial. Es una generación que necesita a Dios.
Y lamentablemente nosotros muchas veces, producto de nuestra madurez a lo mejor, los miramos y los miramos simplemente como delincuentes y los miramos como personas. Ellos necesitan mucho, mucho al Señor. Y hay que orar mucho para que Dios levante dentro de ese grupo de personas, como en algún momento levantó el rock, levantó el metal para ir donde los metaleros y los rockeros. Dios también hoy día necesita levantar gente para que vayan a esas personas, a ese canto urbano, a ese rap medio especial, ese reggaetón que a muchos de nosotros no nos gusta para nada. Pero ahí hay una gran necesidad de Dios. Ese joven que yo les digo se suicidó hace pocos días con 29 años. Y mucha gente habló, hasta una profesora universitaria que era profesora de canto, él hablaba de él, de que él en sí era una buena persona, que tenía que obviamente tener algunos cambios, él tenía buenos propósitos en la vida. Y esta gente, mucha de esta gente sufre mucho, ¿saben qué? Podríamos llamarlo de un desapego emocional, porque muchos de ellos han sido abandonados por los padres, las madres. Digamos, la vida que a ellos les ha tocado vivir es muy tremenda, por eso muchos de ellos dicen y hacen lo que hacen. Ellos prefieren vivir poco tiempo con poco que toda una vida sin nada. Y eso es lo que a ellos los lleva a moverse. Así que yo les animo a que dentro de su lista de oración pongan a estas personas. No sigan mirando, como siempre los decimos a las personas, lamentablemente las miramos con esos ojos tan humanos que tenemos y no los miramos como los mira Dios. Dios los ama. Y ellos hablan mucho de Dios, mucho, y hablan de Diosito, y es increíble porque sin saber esta gente, obviamente esta persona, ahora, el que acaba de morir, se supone que sus padres eran cristianos, se supone. Estuvo varios días en la UCI, yo no sé si habrá tenido el tiempo para venir a Jesús, pero a lo mejor sí. Y en el cielo nos podemos encontrar con un montón de sorpresas. Pero yo el ánimo que les quiero dar es a eso. Ore, tome tiempo de oración, no mira a estas personas simplemente como personas que hacen lo malo, sino que es gente que no tiene más. Digamos, no tienen más, es todo lo que a ellos le han dado, es lo que ellos han heredado de alguna manera. El mundo que vivimos es un mundo malo, en realidad es un mundo difícil, es un mundo duro para vivir. Si este mundo no es sencillo, y para ellos también es difícil vivirlo. Entonces, les quiero animar a eso. Dios lo puso en mi corazón el día de ayer y me puse a indagar ahí, a ver hartas cosas. Y es una pena que también hayan muchos que, bueno, aparentemente no sé si los animan, no tengo idea, este personaje del Canal 11 que está en las mañanas, no sé cómo se llamará, ni me acuerdo el nombre. Julio César. ¿Cómo? Julio César. El Julio César. Ese Julio, el J. Él tiene un programa que se llama La Junta. Yo estuve indagando, yo me estuve metiendo y en la junta, juntamente él se junta con estas personas, ya habla el idioma de él y le cortan el pelo como se lo cortan ellos y todo, toda la onda. Yo sé qué tremendo, ojalá Dios pudiera levantar mensajes, ministerios, gente que tuviera esa capacidad, ¿no? de que ellos tengan un espacio donde sepan de que además de lo que ellos hacen hay otro camino. Si esto es como nosotros, no se olviden, yo siempre a veces lo digo, soy odioso con eso. Yo le decía, a veces no es bueno hablar de estas cosas en realidad porque uno se pone en evidencia, ¿ya? Porque uno no, al menos en lo personal, yo no solo era adicto, yo era un ladrón también yo. Yo a veces le digo a Margarita, a la ocasión hace al ladrón. Yo era un ladrón, yo realmente venía de por allá y, no sé, pues había una caja de plátano, yo me la robaba, si había un camión de la cerveza que estaban los tipos al otro lado y yo podía robarle, les robaba. Esa era mi vida en realidad. Se ríen. Y Dios tuvo compasión. Porque yo no puedo decir otra cosa que Dios tuvo compasión de mí. Entonces yo los animo a eso, los animo a que den tiempo a Dios, es un tiempo de oración orando por estas personas, para que Dios haga algo. Dios sabe qué hacer, no se olvide. Yo les decía el otro día, la oración es la cosa más tremenda porque mueve a Dios, mueve a los ángeles. Recuerden a Daniel se puso a orar ahí en el capítulo 9, una oración no menor, donde decía: Señor, perdóname, perdónanos al pueblo, perdónanos a todos, somos fomes, Señor, somos malos, no, tenemos que volver a Jerusalén y no estamos preparados. ¿Usted sabe cuántas personas volvieron a Jerusalén y cuántas se quedaron en Babilonia? Lean el libro de Daniel, el libro de Edra y lean el libro de Esther. Y en el libro de Esther dice cuántas personas se quedaron en Babilonia. La gran mayoría se quedó allá. Pero Daniel ahí está orando y dice la Biblia que lo que hizo Dios, ni siquiera bajó un ángel. ¿A quién bajó? Un arcángel.
llamado ¿cuánto? Gabriel y Miguel, porque el otro tuvo que bajar a ayudarle a pelear, porque se armó una tremenda batalla. Una tremenda batalla ahí arriba en el cielo, producto de que él traía la respuesta a Daniel de lo que él le estaba inquiriendo a Dios. Así que por favor no crea que si usted, porque está solo en su cuarto, ¿quién soy yo? Por usted, solamente por usted, Dios puede mover el cielo. Él se lo dijo a Ezequiel: busco hombres, mujeres que hagan vallado. Busco a uno, dice. En ese tiempo no halló a nadie. Entonces que Dios nos haya nosotros clamando, gimiendo por estas personas, por estos jóvenes en realidad. Porque vuelvo a reiterar, uno los mira y claro, pero es la forma. Yo pienso que si no conociera a Jesús y tuviera la edad de ellos, seguramente estaría haciendo eso. Porque eso es lo que a ellos les están fomentando y es lo que a ellos les están enseñando mucho en realidad. Así que oren harto por eso. Bien, capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Déjenme poner la hora. Leemos y partimos. Luego vi en el cielo, vamos a cambiar la versión. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, del templo, del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu palabra, Señor. Pedimos de que nos ayudes a entenderla, y oramos también para que nos ayudes, Señor, a aquellas personas que no te conocen, aquellos que, tal como tú dices, estas cosas son locuras para ellos, Señor. Padre, oramos, Dios, por este mundo hoy día, oramos por todas las personas que lamentablemente el día de hoy van a tener que dejar de vivir, a lo mejor porque ha llegado su hora y tienen que pasar a lo verdadero, Señor. Oramos para que ojalá la gran mayoría de ellos, Señor, pudiera recibirte y pudiera alzar sus ojos a ti, Señor, como lo hizo en aquel momento aquel hombre en la cruz del Calvario, Dios, aquel Señor que estaba siendo crucificado contigo, producto de sus pecados y de sus crímenes, Señor, pero que tuvo la osadía, Señor, tuvo la fe de creer de que tú podías hacer algo por él, Señor, y te encargó que te acordaras de él en su reino, Señor. Y tú le dijiste que hoy, ese mismo día, él iba a estar contigo en el paraíso, Señor. Oramos, Padre, para que sean muchas las personas que pasen hoy día, si tienen que partir de este mundo hacia el paraíso, como dice el apóstol, Señor, y no tengan que ir al lugar de tormento, Señor. Oramos por los jóvenes, Señor. Oramos para que levanten ministerios, para que le des pasión, Señor, a alguien por esta causa, Señor. Yo te ruego, bendito Dios, tú eres Dios y tienes todo el poder para hacer las cosas. Así que te pedimos esta ayuda y te rogamos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, que nos enseñes y nos ayudes y pongas en nosotros tus cosas, Señor. Gracias, Dios, en Jesús. Amén. Bien, capítulo 15, ya lo dije, lo peor está por venir. En el capítulo 11, versículo 15, se acabaron de alguna manera las trompetas, ¿no es cierto? Ahora vienen las copas. No hay que olvidarse que la ira de Dios se ha ido desarrollando a través de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de ira. No sabemos si esto es algo
que se va dando en forma correlacional, si va siguiendo uno tras otra cosa. Pudiera ser que ocurriera algo similar a lo que ocurre en el libro del Génesis, cuando uno ve en el capítulo 2 y en el capítulo 3, y uno de los capítulos vuelve atrás y empieza a enseñar las mismas cosas que ya se enseñaron, y algunos podrían pensar que está diciendo algo nuevo, y no, lo único que está haciendo es graficando un poco más lo que ya ha enseñado. Entonces, no sabemos si esto es cronológicamente, lo decíamos, Juan está mirando como si hubiera hartas pantallas alrededor de él, y él está escribiendo de la manera que él puede, y está dejando este testimonio. Entonces, una cosa interesante también para que veamos que muchas veces nos equivocamos cuando hacemos cosas. Los judíos, pensando un poco en el hombre que acabo de mencionar, que oró, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no solo él, sino todos los judíos estaban esperando al Mesías, pero estaban esperando al Mesías que los iba a liberar de Roma. Ese Mesías apareció, y en el capítulo 4 del libro de Lucas, él hace una oración. Y él hace una oración que es la oración o el texto que está en el libro de Isaías. ¿Por qué digo esto? Porque en el libro de Isaías, si uno lo lee, es como cuando uno lee el libro de Joel también, por ejemplo, y lee y pareciera que todo va a ocurrir de una forma así completa. Y el apóstol Pedro, cuando él tiene que explicar la venida del Espíritu Santo, él también hace un alto. Y todo lo que estaba en Joel lo separa. Jesús hace lo mismo con todo lo que está escrito en Isaías. Miren por favor en el capítulo 4, versículo 16 al 19, para que veamos de que la Biblia a veces nos hace y nos deja y nos sorprende con cosas como esta. Es Jesús, ¿no es cierto?, llegando a abrir el rollo, ¿no es cierto?, ya está allí. Dije Lucas. Sí, pero vamos a Lucas, luego vemos el verso, es de Isaías. Lo que él habla es de Isaías, pero en Lucas él hace algo allá alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, visitar a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó a los ojos de todos. Y se sentó y a los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si ustedes van al libro de Isaías, el libro de Isaías es más largo y habla de este Mesías que ellos están esperando, que va a venir la libertad. ¿De qué? De Roma. Pero aquí Jesús hace este alto. Porque obviamente él ha venido aquí para que se pudiera cumplir lo otro. Todos sabemos de que él tiene que ir y morir en la cruz del Calvario. Porque si él no moría en la cruz del Calvario, hay que traer a la memoria que estas personas hubiesen muerto en sus pecados. Porque a esta altura sus pecados no eran perdonados, que lo que eran cubiertos. Tenía que venir realmente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y este era Jesús. Entonces, él no podía llevar a cabo lo que ellos estaban esperando si él primero, ¿qué no hacía? Morir en la cruz, resucitar, ascender al cielo y predicar o esperar toda esta época de la gracia, que es la época de la iglesia, para luego venir a buscar su iglesia y luego venir con su iglesia. Entonces, por eso estoy diciendo esto aquí. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente si esto se da en forma cronológica. Algunos van a decir que sí, otros que no. No lo sabemos, no podemos decir eso. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Se nos va a mostrar entonces lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque aquí va a pasar del cielo, va a bajar a la tierra lo que está sucediendo. Vamos nuevamente a Apocalipsis. Lo primero que él ve, dice: viene el cielo, otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y cantan el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosa son tus obras. Aquí hay dos cosas que están ocurriendo. Primero, se está mostrando lo que está ocurriendo
ocurriendo en el cielo. ¿Qué está ocurriendo en el cielo? Se están dando los últimos toques para la consumación de la ira de Dios. No se olvide que es lo que más se ha predicado y se predica muy poco a veces sobre la ira de Dios. Jesús fue muy claro con Nicodemo cuando él le enseña todo lo que le dice y le dice algo muy simple. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo, la ira de Dios está sobre él. Algo que es simple y sencillo de recordar. Hay personas que no van a vivir aquello. Pero si hoy día no tienen a Jesús, ¿dónde van a dar? Y luego van a ser idos o llevados a Apocalipsis 20 y ahí van a ser llevados ¿dónde? A ese lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y están separados por toda la eternidad. Ahora, van a haber otros que van a tener que vivir esta situación. Si hoy viniera a la iglesia, viniera Jesús, se lleva a su iglesia, comienza estos 7 años, luego 3 años y medio, y luego lo que ya hemos aprendido del capítulo 6, verso 3 para adelante. Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí? Es eso, la historia de la humanidad. Ahora, algo interesante, primero que nada, a lo mejor lo mencionamos, lo vamos a volver a mencionar. Viene el cielo otra señal grande, admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se ha consumado la ira de Dios. Algo interesante, primero que nada, dentro de la creación de Dios, ¿no es cierto? Estamos nosotros también, pero también están los ángeles. Y algo interesante, los ángeles son superiores a los hombres. Eso nos dice el libro de los Hebreos, el capítulo 2, verso 17. Ahora, algo interesante, ¿cuál es una de las responsabilidades que tienen los ángeles? Los ángeles no solo tienen esta responsabilidad de traer la ira de Dios, hoy día tienen una responsabilidad. Decía un pastor, el pastor Jack de Chino Hill, él hablaba del ángel de la guarda. Y él decía, ojalá el ángel de la guarda, mi ángel de la guarda, dice, esté bien magullado. Hablando de qué, de que ese ángel de la guarda, tal como mencionábamos en el libro de Daniel, ¿no es cierto? Que ese ángel trajo una respuesta y tuvo una tremenda lucha. No te olvides de algo. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, principados, potestades. Si uno mirara realmente lo que está ocurriendo en el cielo, no es algo menor. Digamos, la lucha que hay por las personas, la lucha que hay por las respuestas que Dios trae. ¿Por qué? Porque miren por favor en Hebreos capítulo 1, verso 14. Ahí el Señor, el Padre, está hablando de Jesús y está hablando de los ángeles, ¿no es cierto? Y le dice, por ejemplo, verso 13, hacer la separación entre que Jesús es mucho más que los ángeles porque Él es Dios. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles no solo están en beneficio tuyo, tú no tienes la menor idea. Yo no tengo la menor idea cuántas veces habrán intervenido en mi vida, aún antes de Cristo y sobre todo en Cristo. Entonces, los ángeles, vuelvo a reiterar, son portadores de buenas noticias también y de malas noticias. Lo que dije recién, Hebreos 2:7, por favor, a los que anotan. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas le dice que ellos no pueden adorar ángeles. El libro de Apocalipsis está lleno de ángeles que dicen, no, soy igual a ti. Pero no me adoren, porque el único que debe ser adorado es Dios. Dice, verso 7, le hiciste un poco menor que los ángeles. ¿Está hablando de qué? De Jesús. Le coronaste de gloria y de honra y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Entonces los ángeles primero son seres que están creados para ministrarnos a nosotros, ayudarnos en una cantidad de cosas indeterminada. Dice que Jesús fue un poco menor que los ángeles son mayores que nosotros. Algo interesante con los ángeles, siempre se pregunta cuándo fueron creados los ángeles. Capítulo 38 de Job, por favor. Verso 4 al 7. Hay personas que dicen que fueron creados junto con todo. La Biblia no dice eso. Job 38. Verso 4 al 7.
Dice, vamos a leer un poco de... Entonces respondió Jehová a Job desde un trono y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí está diciendo algo interesante, está dándonos una verdad. Cuando Dios hizo este mundo, había un regocijo. ¿Y quiénes se regocijaban? Los ángeles. Porque los hijos de Dios, si vas a Job capítulo 1 y capítulo 2, dice que delante de Dios vinieron los hijos de Dios y entre ellos, ¿quién vino? Satanás. Porque Satanás fue creado. Isaías 14, Ezequiel 28. Entonces, claramente. Ahora, algo interesante también. Hebreos, por favor, capítulo 13, verso 2. Yo sé que quieren avanzar, pero tenemos que hablar de los ángeles también. A veces la gente no sabe realmente de los ángeles mayormente cosas. Por eso mucha gente llega al error aún de muchos adorar ángeles. Dice, verso 1 del capítulo 13, permanezcan en el amor fraternal, no olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Biblia aquí? Que ante estas personas que el apóstol está diciéndole que no dejen de hacer lo que hacían, que hacer buenos hospedadores, porque a la casa de ellos llegaron personas. Pero que estas no eran personas, ¿qué es lo que eran? Ángeles. Tú no sabes, a lo mejor también, cuántas veces te puedes haber cruzado con ángeles. Piensen en los ángeles, y esto es importante para que ustedes vean que se humanaron. En el libro 18, en el capítulo 18 del libro de Génesis, dice que vienen a juzgar Sodoma y Gomorra. La gente de Sodoma y Gomorra vio a los ángeles, pero no los vieron como ángeles. ¿Cómo los vieron? Como personas. Por eso decían, sáquenlo porque queremos hacer todo lo malo que podamos con ellos. Entonces, los ángeles están ahí. Entonces, los ángeles han tenido algo que no es menor, participación en todos los grandes acontecimientos. ¿Por qué? La ley fue dada por ellos. Estuvieron presentes cuando el Señor nació. Lo consolaron. ¿Dónde? En el Getsemaní. Acuérdense, a mí me encanta ese texto que dice que Jesús, ¿no es cierto?, estaba tan angustiado, que tomó a sus amigos para que lo acompañaran. Pero los amigos se quedaron dormidos y él bajó 3 veces a buscarlo, ¿no es cierto? Y la segunda vez, ¿no es cierto?, dice que vino un ángel. ¿Y qué hizo? Lo consoló. Entonces, qué tremendo eso de verdad. Entonces, los ángeles, sin lugar a duda, tienen una actividad no menor. Ahora, algo interesante con los ángeles, el privilegio que tú y yo tenemos de predicar el evangelio, ellos lo quieren. Ahora, estoy hablando de ahora. Ellos lo van a hacer luego, en el capítulo 14 del libro, en el futuro ellos van a predicar. Ese ángel se va a poner ahí arriba en el meridiano, dicen, y va a predicar. Pero hoy ellos quisieran hacer esa labor. ¿Y saben por qué? Porque de alguna manera ellos viven en ese lugar en donde tú y yo vamos a ir a vivir. Ellos están allí, cerca del... y saben lo bueno que es allí. Entonces, a nosotros a veces nos olvida eso y no somos tan buenos predicadores como quisiéramos y lamentablemente no hacemos esa labor que Dios nos ha encomendado, ser la sal y la luz de la tierra. Entonces, ellos quieren hacerlo. ¿Qué es lo que están haciendo ellos aquí? Entonces, ellos están llevando la finalización de este plan de Dios, consumar la ira de Dios, poner fin al pecado que ha afligido a la humanidad. No se olviden que la ira de Dios para eso viene. La ira de Dios tiene 3 razones. Esto es como cuando la gente pregunta, ¿cómo un Dios tan bueno hace estas cosas? Lo que pasa en el mundo no es culpa de Dios. Lo que pasa en el mundo es culpa de ¿quién? De los seres humanos. Uno lo piensa y a veces uno se mete un poco en política en esto. ¿Saben ustedes que todos los países tienen realmente mucha plata? Todos. Si no fuera que los países y los que los dirigen son ladrones, ningún país tendría necesidad. Ninguno. Nosotros tenemos que pensar en algo muy simple. El gobierno anterior y el gobierno actual. El gobierno anterior
cuando dio los bonos en la época de la pandemia, según algunos decían que se podían reconstruir no sé cuántas, miles y miles de casas. El gobierno nuevo, yo lo decía hace poco, dicen que aumentó su nivel de... No hay tanta ausencia de trabajo porque ellos aumentaron su planta de trabajo, pero con gente que empezó a trabajar, amigos de ellos, po, y que no sé cuánto es el valor de eso. Entonces hay plata, solo que ellos no están dispuestos a gastarla. Entonces es como Jesús dijo algo, Jesús dijo, ama al prójimo como a quién, como a ti mismo. Hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Si realmente el mundo hiciera eso, si los gobiernos hicieran eso, el mundo sería mucho mejor. Pero obviamente el mundo, como sabemos, no está siendo guiado por Dios, sino por Satanás. Y Satanás es un ser egoísta, es un ser envidioso, es un ser que realmente no es bueno. Y él simplemente quiere lo malo para los hombres. Viene a hurtar, ¿qué más? Matar y destruir, es su único afán. Entonces por eso aquí vienen los ángeles a parar esto. ¿Por qué? Porque la ira de Dios tiene 3 razones y son claras. Primero, el libro de Romanos, recuerden, libro de Romanos capítulo 1, dice que el mundo no está ni ahí con Dios. Y como no está ni ahí con Dios, a pesar de que Dios dice, el capítulo comienza haciendo mención de que ellos, a pesar de que Dios se la ha evidenciado. ¿Cómo se le ha evidenciado Dios al mundo de que Él existe? Con lo creado, con la creación. Yo lo decía, voy a poner de ejemplo a Jaime de nuevo. Jaime hace unas pequeñas figuritas que son, tú las vieras, son maravillosas. Maravillosas. Y sería ridículo que alguien dijera, no, si eso es posible. Eso tiene a alguien, tiene un creador. El mundo tiene un creador, pero el mundo no quiere creer eso. ¿Y qué es lo que quieren creer? Las mentiras que se les han enseñado. Tiene que volver a Dios. Mateo 23, 37 al 39, Jesús lloró afuera de Jerusalén y lo dijo, ¿por qué? Si hubieras conocido el día de tu visitación. Pero ahora no me van a ver hasta cuando digan que bendito el que viene en el nombre de Dios. ¿Cuándo va a ser eso? Después que pasen todo el problema de la gran tribulación. Lo que pasaron con los nazis es poco. Lo que van a vivir con el anticristo. Y como sabemos, Dios va a trabajar con ellos y van a volver. Tercero, una iglesia apóstata. El capítulo 3, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, es una iglesia apóstata. Es una iglesia que si no se arrepiente, que va a entrar donde la gran tribulación. Jesús le dice a esa iglesia algo muy simple y que es una lamentable realidad en muchas personas. Le dice, porque las personas, al menos esas personas, hacen una descripción de sí misma muy buena. Nosotros nunca pensamos más, no, si yo estoy bien. Esto, ¿saben qué? Estoy leyendo un libro, si alguna vez lo puede leer, se llama... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero habla de la lepra, de cómo el leproso, cuando aparecía una pequeña punta de lepra ahí, se tenía que presentar al sacerdote y el sacerdote le decía, inmundo, inmundo, ándate. Hasta que él se llenaba de lepra, recién él podía ser limpio. ¿Qué significa eso? Que mucha gente piensa, no, si yo no soy tan malo, si no estoy tan mal. Pero cuando tú tienes la capacidad, vuelvo a reiterar, piensen por favor en Daniel y en Nehemías. 2 hombres increíbles, lean su oración. ¿Y qué dicen? Como dice Pablo, voy a citar a Pablo mejor. Dice Pablo, Dios vino a salvar los pecadores, de los cuales yo soy, dice, el primero. Cuando tú tienes esa capacidad de reconocerte que realmente no eres una buena persona, porque nosotros, vuelvo a reiterar, no somos buenas personas. Si no fuera por Dios, si no fuera por el Espíritu Santo que de repente nos tiene que cachetear de repente para hacernos volver a la realidad. Esa es nuestra verdad. Entonces, a veces nos olvidamos de esas cosas. Entonces, esa iglesia, ¿qué dice esa iglesia de sí misma? Soy rica, no tengo necesidad de nada. ¿Qué dice Dios? Ciega, miserable, pobre, desnuda. Te aconsejo que compres, y ahí le da unos consejos. Pero ¿qué le ha dicho primero? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué le dice eso? Porque ¿qué es lo que hay? Tibieza. No es fría ni caliente. No tiene compromiso. Yo reitero, Jesús viene a buscar su iglesia. ¿Y qué iglesia viene a buscar? La del capítulo 3.
Versículo 10, que la va a salvar de la ira que viene del mundo, pero de una iglesia que tiene poca fuerza. ¿Pero qué es lo que no ha hecho? No ha abandonado la palabra. La palabra sigue siendo su norma de conducta, es por lo que ella se mueve y vive en este mundo. Entonces, por eso Dios viene a traer la ira, por eso vienen estos ángeles a consumar la ira, por eso estos ángeles, ¿saben lo que traen también? Traen la respuesta a la oración que el apóstol Pablo dice que hace la tierra. ¿Usted sabe que la tierra ora? No dice así, dice que la tierra gime, deseando que los hijos de Dios sean manifestados. ¿Por qué? Porque de alguna manera la tierra sabe que ella va a ser restaurada. La tierra que hoy vivimos es una tierra que está tremendamente contaminada, producto del hombre. Pero Dios no la creó para eso, y Dios la va a crear para algo potente en la época que viene en ese reino. Porque Dios la va a restaurar. Por eso dice la Biblia que ella desea que los hijos de Dios sean manifestados. Ahora, nosotros hay una cosa que no tenemos que tener duda, que es lo que es la misericordia de Dios. En Éxodo 34:6, miren lo que dice, por favor. Éxodo. Perdón. No encontré Hechos 36 porque está hasta el 28. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millones, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Lo mirábamos el miércoles en el libro de ¿qué? De Nahum. Pero interesante, ¿cómo dice primero? Lo mismo que dice Nahum. ¿Qué es lo que es Dios primero? Fuerte, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para ir a grande en misericordia. Piense que esperó 125 años a los ninivitas. Piense que a nosotros nos esperó, a mí me esperó 23 años. Piense que hoy día está esperando. Yo quisiera que hoy viniera Jesús, pero ¿cuántos a lo mejor de los que están en las iglesias hoy día no están listos? O a lo mejor yo mismo puedo no estar tan listo. Y dice 2 de Pedro capítulo 3 que Él no ha venido porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Que todos giren 180 grados. Si estás tibio, caliente o frío, toma decisión. Obviamente ser caliente, porque yo no quiero ser frío para nada. No se olvide que volver a ser frío significa apostatar y significa volver a qué, como el cerdo, la cerda al barro o el perro al vómito. Esa es la verdad. ¿A qué voy a volver yo para atrás? ¿A dónde? ¿A qué? ¿Hay algo bueno atrás para mí? Nada. Entonces por eso aquí estos ángeles tienen esto. Entonces no hay que olvidarnos de que realmente Dios es tremendamente misericordioso. Por eso yo citaba Éxodo 34 y lo otro es la 2 de Pedro, que lo cité, lo parafraseé. Dice allí que Dios no ha venido porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y miren, ese capítulo es un capítulo no menor. Dice que la gente, todo el capítulo anterior se está riendo y burlando. Dice, no, si eso que Jesús es mentira, Él no va a volver, nada ha cambiado, mentira. Muchas cosas han cambiado, tú y yo sabemos que han cambiado, cosas que piense en la tecnología nomás. Éramos antiguos y escuchábamos radio a tubo, ¿o no? Yo escuchaba rock ahí en una radio a tubo, ahí metía bulla. Hoy día no tengo que tener nada, solamente pesco mi teléfono, me voy a Spotify y busco lo que quiera. No hay música que yo no encuentre en Spotify. Entonces no podemos decir que las cosas no han cambiado. Como Jesús dijo, o como Daniel se le dijo en el tiempo del fin, ¿qué es lo que va a pasar? La ciencia aumentará más y más. Nosotros ya estamos ok. Y dice aquí el verso 2 de Pedro 3, verso 9, pero voy a leer un poquito más arriba. Dice esto, estas personas que se ríen, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de aquel entonces,
pereció anegado, Génesis 6, pero los cielos y la tierra que existen hoy día están reservados por la misma palabra, por el Señor Jesús, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amado, no ignores esto, y que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Saben, muchas veces a lo mejor hemos querido que Dios venga. Me contaba alguien, yo les contaba de este joven que murió. Alguien me contaba de un familiar de alguien de aquí nuestro que murió delgado, a lo mejor por las drogas, pero la última semana, ¿sabes lo que hizo, no? Fue a la iglesia, porque tenía conocimiento. ¿No estaría Dios esperándolo también a él? Va a llegar un momento en que va a llegar el último, dice el libro de Romanos capítulo 11. Allá ha entrado la plenitud de los gentiles. Entonces no nos olvidemos, Dios es bueno. Y Dios espera por nosotros, nos quiere. Y vuelvo a reiterar, Dios te quiere lleno de pasión. Yo reitero lo que siempre he dicho, lo que dice Colosenses 3. Dice así: si habéis resucitado, poned la mira en las cosas de arriba, donde Cristo ha sentado a la diestra de Dios. Alguien lo parafraseó de la siguiente manera: tú llegas temprano a tu trabajo, falta a tu trabajo, tú le pones pasión en tu trabajo, tú haces lo mejor en tu trabajo, ¿no es cierto? Sí. Dios espera lo mismo y espera más. Dios es celoso. Eso nos contaba el otro día. Dios es celoso. Y dice, ¿por qué te entregas más a eso y menos a mi causa? ¿Acaso esa causa vale más que la mía? No te olvides que el hombre puede granjear al mundo entero. Y al final, ¿qué es lo que puede perder? Entonces, por eso la Biblia dice claramente, hay algunos que son pobres, pero son ricos. Y hay algunos que son ricos, pero ¿qué es lo que son? Pobres. Entonces no nos equivoquemos. Dios a eso nos invita, por eso reitero. Claro, yo me he parado en esto de los ángeles, me he parado en por qué ellos vienen. A esto vienen ellos, a parar ya todo esto malo en la tierra y a traer juicio como corresponde, pero Dios quiere realmente que las personas vengan y sobre todo la iglesia. Él quiere que la iglesia vuelva, que tú vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a la pasión, que vuelvas a esas cosas. A amarle, a cantarle. ¿Saben qué? Nosotros podríamos cantar 2 himnos o 2 coritos y con esos 2 coritos deberíamos quedar calientitos. Pero que hay que esperar 5, así como echarle un poco de aire, para que se anime, a ver si termina de alguna vez levantando las manos. Una canción, yo he cantado una canción con los hombres, a veces nos juntamos y a veces una canción, y digo, tremendo, Señor. Porque hay que pensar, dice que le cantamos con el entendimiento, ¿y con qué más? Con el corazón, pero con el entendimiento. ¿Te das cuenta de lo que canta y a quién le cantas? Es como a veces tú puedes tomar tu nieto y le decís cosas a mi gata. Pues los días a mi gata yo le digo cosas. Ni me entiende la gata. Pero yo le digo cosas a mi gata. Mi Dios, tú tienes que decirle muchas cosas a tu Dios. Y tienes que hacerlo por medio de la alabanza. Por eso reitero. Jesús lo dijo, por favor no se enojen conmigo. Le dijo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice lo mismo. Este pueblo de labios me honra, pues su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan caliente está por Dios? No hemos llegado a ese capítulo, a esa parte. Dice que ellos lo vencieron. Y dice, ¿dónde estaban ellos? En un mar mezclado con ¿qué? Está hablando de los problemas que ellos vivieron. Esa gente que en ese futuro va a ser salva. ¿Tú tienes problemas hoy día? No tienes comparación con los de ellos. Y a pesar de ese problema, ellos escucharon el mensaje y decidieron vale la pena que vivir para Cristo. Pero vivir para Cristo, porque ellos murieron por Cristo, a ellos los degollaron. Esto es como alguna vez se ha dicho, se pone siempre los mismos ejemplos. En Rusia y en otros lugares que llegaron los soldados una vez y llegaron a ver los cristianos, ¿dónde están los cristianos verdaderos? Si usted es cristiano, lo vamos a matar hoy día. Y el que tenga la oportunidad, si quiere salvarse, váyase. Se llevan un montón de gente. Y algunos decían que realmente estas personas eran creyentes y después le decían a los que se quedaban, bueno, ahora adoremos a Dios, porque ustedes son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántas personas, a lo mejor yo reitero, y esto es simple, mis hermanos, dice la vida que ni la vida, ni la muerte, ni el principado, ni potestad, ni lo alto, ni lo bajo, nada nos debiera separar del amor de Dios. Nada. Tú tienes que volver a enamorarte de Dios. Yo tengo que volver a enamorarme de Dios.
que Él sea lo primero en mi vida, pero ese amor, como dice Isaías, Jeremías, me acuerdo tu desposorio. ¿Te acuerdas cuando conociste a Jesús? ¿Cómo te volvió loco? A mí me volvió loco. Yo bajaba corriendo, me sacaba mi terno porque estaba haciendo la práctica y partía corriendo a la iglesia. Y para mí no había nada más triste cuando la iglesia estaba cerrada. Porque para mí la iglesia tenía que estar abierta todo, en esa utopía que uno tiene, tenía que estar abierta las 24 horas, los 360, pero no es así. Pero a eso te está llamando Dios. ¿Y sabes por qué? Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Él quiere pelear tus batallas. Él quiere llevarte de gloria en gloria. Si Él quiere llenarte, no te olvides cuando Él te llene de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa? Gozo, paz. ¿Qué pasa cuando no somos llenos de Él? Celos, iras, contiendas, disensiones, palabras deshonestas, todo lo que dice allí. ¿Qué quieres en tu vida? ¿Se acuerdan los dibujos animados? Tribilín, el diablo aquí o el ángel malo y el ángel bueno. ¿A quién querés escuchar? Yo quiero escuchar a Dios. Así que te animo, mi hermano, te animo una vez más a que simplemente vuelvas a entregar tu vida a Jesucristo y decirle, Señor, quiero vivir mi vida como la comencé a vivir y quiero terminar mi vida. No se olvide que aquí lo más importante es terminar de la mejor manera posible y es mejor que como cuando comenzamos. No tenemos que ser como caballos ingleses, ¿se acuerdan? Que comenzaban como caballo inglés y ¿cómo terminan? Como burros. No, es al revés. Comencemos como burros y terminemos como ¿qué? Como caballos ingleses. Y podemos, porque todo lo podemos ¿en qué? En Cristo que nos fortalece. Si se trata de eso esto, volver al Señor a pedir perdón. Reitero, lean Nehemías, lean Daniel 9 y Nehemías 1 y 2 y van a encontrar a dos hombres increíbles diciendo al Señor, perdóname. Y uno decía, wow, si ellos piden perdón, ¿cuánto más nosotros? Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia y gracias por estar con nosotros, Señor. Oramos para que traigas un mover de tu espíritu sobre nuestra vida, Señor. Queremos verte, queremos vivir una vida llena de tu espíritu mientras se acaba nuestra vida, a lo mejor mientras tú vienes a buscarnos, Señor. Tu palabra dice que cada día estamos más cerca, Señor, que cuando comenzamos, Señor. Yo te ruego en esta hora que tú vengas con tu Espíritu Santo sobre todos nosotros, Señor, y nos llenes, Señor, y nos bautices, Señor, y nos des poder, nos permita ser mártires tuyos, como dice ahí usted, Señor, a los apóstoles, Señor. Ayúdenos a entender que lo más importante para nosotros es ser llenos de ti, Señor. Gracias, Dios, por amarnos de la manera en que nos amas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga mucho.